Una tarde sin viento, las cortinas apenas se mueven. Y sin embargo, ella tiembla. Sentada junto a la ventana, con las manos entrelazadas sobre el regazo, su rostro no muestra lágrimas, pero todo en ella habla de una guerra interna que nunca terminó. Se llama Inés, y su esposo, el comandante Álvaro del Olmo, es uno de los nombres respetados dentro del ejército franquista. Fuera de casa, todos le rinden honores, pero dentro de esas cuatro paredes, la historia es otra. No hay gritos, no hay golpes, solo silencio, un silencio denso, espeso, que lo envuelve todo. Inés fue criada para obedecer, para callar, para honrar el apellido de su marido sin cuestionar su destino. Y aunque su voz alguna vez soñó con escribir, con enseñar, con pensar libremente, su realidad se convirtió en otra cosa. Una prisión sin barrotes, una condena sin juicio, una noche, mientras pasaba la vista por los documentos escondidos en el despacho de su esposo, leyó nombres, fechas, sentencias de muerte, mujeres como ella, pero más valientes, que habían sido silenciadas para siempre. Y entonces entendió que el silencio no era solo su deber, era su única protección. ¿Cómo sobrevive una mujer inteligente en un mundo que la castiga por pensar? ¿Cómo se vive al lado del poder, sabiendo que ese mismo poder puede destruirte si hablas una sola palabra de más? Esta no es solo la historia de una esposa, es la historia de una conciencia atrapada. Una que no gritó, pero tampoco murió del todo. En los primeros años del franquismo, tras la victoria del bando nacionalista, el control sobre la sociedad española se volvió absoluto. La dictadura no solo perseguía a los enemigos políticos, también redibujaba los roles dentro de cada hogar, especialmente los de las mujeres, a través de leyes como el Fuero del Trabajo, 1938, y el Código Civil reformado. Las mujeres perdieron autonomía jurídica, necesitaban el permiso de sus maridos para trabajar, abrir una cuenta bancaria, o incluso desplazarse fuera del hogar. Pero más allá de la letra fría de la ley, lo que dominaba era una atmósfera de vigilancia moral constante. La Iglesia Católica, brazo espiritual del régimen, reforzaba esta sumisión como virtud. Las mujeres eran educadas para servir, cuidar, obedecer. Las que no se adaptaban eran marcadas como desviadas, histéricas, rojas, peligrosas. En este contexto, los altos mandos del ejército no solo representaban el orden militar, sino también el modelo familiar ideal. Sus esposas debían ser ejemplo de recato, modestia, silencio, cualquier desviación, cualquier palabra fuera de lugar, era considerada traición al honor familiar y, por extensión, traición al Estado. Así nació una generación de mujeres invisibles, muchas con talento, ideales, voz propia, pero forzadas a convertirse en sombras de los hombres que las dominaban. Inés representa a muchas de ellas. No fue una víctima pública, no sufrió tortura ni juicio, pero su represión fue constante, diaria, silenciosa. Detrás de cada discurso del régimen sobre la gloria de la mujer española, se escondía el dolor mudo de miles como ella. Inés Cañete de la Vega nació en Salamanca, en una familia acomodada, hija de un notario y una madre devota. Desde joven, mostró inquietudes intelectuales poco comunes para su entorno. Leía a Clara Campoamor,
Copiaba frases de Virginia Woolf en su diario. Soñaba con escribir artículos para una revista que nunca existió. En 1935, justo antes del estallido de la guerra, Inés obtuvo una plaza para estudiar filosofía y letras en Madrid. Allí conoció a otras mujeres como ella, algunas más atrevidas, que hablaban de derechos, de voto, de reformas. Durante ese tiempo, escribió en cuadernos escondidos relatos breves, reflexiones, preguntas que nunca se atrevió a leer en voz alta. Cuando estalló la guerra, su vida cambió bruscamente. Volvió a casa y su padre la comprometió con Álvaro del Olmo, un joven militar en ascenso, disciplinado, respetado, un matrimonio conveniente para protegerla del caos. Inés aceptó, con resignación, creyendo que quizás, con el tiempo, podría encontrar su lugar, pero el lugar que encontró fue una casa llena de normas no escritas, donde cada palabra debía ser medida, cada gesto evaluado, donde las visitas eran cuidadosamente seleccionadas y las conversaciones monitoreadas. Álvaro era meticuloso, distante, severo. No le gritaba, pero corregía sus opiniones con una sola mirada. La hacía repetir frases del catecismo frente a las criadas y eliminó todos sus libros no aprobados por el régimen. Pese a todo, Inés no se rebeló abiertamente. Sabía que el precio sería demasiado alto, pero dentro de ella, una resistencia silenciosa empezó a crecer. Mantenía un cuaderno oculto dentro del forro de su almohada. Allí anotaba pensamientos fugaces, sueños rotos, palabras que jamás diría en voz alta. Una noche de otoño, mientras ordenaba los papeles de su esposo, descubrió un archivo confidencial. Había nombres de mujeres ejecutadas, acusadas de espionaje, o simplemente de haber leído en voz alta un poema republicano. Inés sintió un frío correrle por la espalda. Uno de esos nombres era el de su antigua compañera de residencia en Madrid. Desde entonces, su silencio dejó de ser miedo y se convirtió en duelo. Duelo por una vida que no pudo vivir, por voces que ya no existían, duelo por haberse convertido, sin quererlo, en cómplice de ese silencio colectivo. El día que cambió todo, no hubo disparos, ni sirenas, ni estampidas. Solo una carta, breve y firmada con tinta negra. Inés la encontró en la bandeja de entrada de su esposo. Estaba sellada con el escudo del Ministerio del Interior. Al abrirla, no necesitó leer más de 2 líneas para comprender que aquel papel no era como los demás. Una mujer, nombre en clave C del C, había sido capturada por mantener reuniones literarias en su vivienda privada, lecturas prohibidas, intercambios intelectuales, poemas sin censura. No era cualquier mujer, era Carmen del Campo, una escritora frustrada, amiga de la juventud de Inés. Se conocieron en el primer año de universidad, compartieron confidencias, subrayaron los mismos pasajes de La señora Dalloway, soñaron con una revista que mezclara política y arte, y ahora allí estaba su nombre, tachado con lápiz, acompañado por una nota al margen: posible vínculo con célula subversiva femenina. Esa noche, Inés apenas pudo dormir. Escuchaba los pasos de su esposo recorriendo el pasillo, el sonido de su bastón golpeando el suelo como un metrónomo de poder. Intentó preguntarle, con voz neutra, si había leído algo sobre Carmen. Álvaro se limitó a responder con una mirada de hielo y una frase cortante:
Es mejor que no te mezcles en lo que no te concierne. Días después, Carmen fue ejecutada en secreto, sin juicio público, sin noticia en los periódicos, pero Inés lo supo, porque vio la ausencia, porque nadie volvió a mencionarla, porque hasta su nombre fue borrado de los registros de la universidad. Desde entonces, Inés dejó de ser la esposa obediente que fingía no escuchar. Empezó a tomar notas en la sombra, a memorizar los nombres que aparecían en los archivos de su esposo. Escondía papeles dentro de los libros de misa, entre las páginas de recetas, en los bolsillos falsos de sus vestidos, cada nombre, cada historia, cada desaparición. Era una herida más que no podía curar. Pero en 1944, un hecho inesperado puso su vida al borde del colapso. Una joven criada, María, fue sorprendida leyendo un panfleto republicano en la cocina. El papel estaba arrugado, mal impreso, apenas legible, pero bastó para que Álvaro ordenara su despido inmediato. Inés intentó interceder, alegó ignorancia, pidió clemencia. Su esposo, por primera vez, alzó la voz, la acusó de debilidad, de simpatizar con traidores, de poner en riesgo su carrera. Esa noche, Inés se encerró en su habitación y lloró, pero no por miedo, sino por impotencia. Sintió que había cruzado un umbral invisible, uno que la colocaba en una línea de fuego donde ya no podía fingir neutralidad. Decidió entonces hacer algo que jamás imaginó. Escribió una carta, sin remitente, sin firma, dirigida a una organización clandestina de mujeres. Describía las condiciones dentro del hogar de un oficial franquista, el tipo de documentos que circulaban, las órdenes que se firmaban sin preguntas. No reveló nombres, pero sí patrones, sí métodos, sí el sistema de silencios que sostenía todo el andamiaje de la represión. Esa carta fue interceptada. Alguien del servicio postal, quizá un censor, quizá un traidor, la entregó al ministerio. Álvaro fue llamado a declarar. No le dijeron el motivo real, solo que había irregularidades vinculadas a su domicilio. Durante días, el ambiente en la casa fue irrespirable. Inés no sabía si su esposo sospechaba, pero sí sabía que algo se había roto para siempre. Una noche, sin decir palabra, él quemó varios documentos en la chimenea, entre ellos el archivo con los nombres de mujeres detenidas. Inés lo observó desde la escalera, con el corazón encogido. Sabía que aquello no era un acto de limpieza, sino de encubrimiento. Meses después, Álvaro fue trasladado a Galicia, un castigo disfrazado de ascenso. Inés lo acompañó, pero ya no era la misma. En el nuevo destino, vivió como un fantasma. Salía poco, escribía más, empezó a recopilar testimonios de otras mujeres, esposas de militares, hijas de funcionarios, profesoras obligadas a guardar silencio. Guardaba los textos bajo nombres ficticios, en una caja de madera escondida bajo el suelo del dormitorio. En 1951, una redada sorpresa en el cuartel sacudió la vida de los del Olmo. Varios soldados fueron arrestados por compartir poesía subversiva. Entre los documentos incautados, apareció una copia de uno de los escritos de Inés. No llevaba su firma, pero el estilo era reconocible. Álvaro la confrontó, no con gritos, sino con una orden silenciosa. A partir de ahora, no saldrás más de esta casa. Y así fue.
Durante años, Inés vivió encerrada en una mansión con ventanas cerradas y puertas sin llave, una reclusión sin barrotes, pero tan efectiva como cualquier prisión. Cada día escribía, cada noche escondía sus palabras. Sabía que quizá nadie las leería, pero también sabía que el olvido es el arma más peligrosa del poder. Pasaron los años. El régimen envejecía, y con él sus protagonistas. Álvaro del Olmo murió en 1968, de un infarto súbito en su despacho. En el funeral, se le rindieron todos los honores militares. Inés permaneció de pie, de negro, en completo silencio. Muchos pensaron que su rostro inexpresivo era señal de devastación, pero dentro de ella, algo diferente estaba naciendo. Por primera vez, no tuvo que pedir permiso para escribir, no tuvo que esconder las hojas bajo el suelo, ni mirar por encima del hombro, al escuchar un crujido. Y entonces, lo hizo. Durante los 2 años siguientes, organizó todos sus escritos, testimonios de mujeres silenciadas, historias de ausencias, poemas que solo ahora podían respirar. Le puso título, Voces sin tumba, y firmó cada relato con iniciales, no para protegerse, sino para compartir la autoría con todas las que ya no estaban. Pero hubo una verdad que nunca escribió, una que llevó en el pecho como una cicatriz sin nombre. Durante los días posteriores al intento de denuncia, cuando Álvaro fue interrogado por sus superiores, una joven del servicio doméstico fue llevada por error o por conveniencia al cuartel para declarar. María, la misma que había sido sorprendida leyendo aquel panfleto años atrás, nunca regresó. Inés supo que su carta interceptada no solo no logró su propósito, sino que provocó la desaparición de alguien inocente. Nunca pudo decirlo en voz alta, nunca confesó que esa carga era suya, pero cada palabra que escribió fue también un intento de redención. Cuando la dictadura terminó, cuando las voces comenzaron a levantarse de nuevo, Inés ya era una anciana. Vivía sola, en una casa pequeña en León, rodeada de libros, de plantas y de papeles amarillentos por el tiempo. Muchos de sus escritos fueron hallados después de su muerte. Algunos pensaron que eran ficción, otros reconocieron en esos textos la verdad que nunca se había contado en voz alta. Un historiador local, al leer uno de los fragmentos, identificó detalles que solo un testigo directo podía conocer. Inició una investigación y logró conectar el archivo personal de Inés con otras denuncias anónimas archivadas en los años 50. Así nació un archivo, no oficial, pero profundamente humano, Cartas desde el silencio, una colección de voces femeninas, muchas veces olvidadas, muchas veces ignoradas, y en el corazón de ese archivo estaba ella, la esposa de un oficial que eligió la palabra mientras vivía bajo la sombra del uniforme. Lo más irónico es que Inés nunca se consideró valiente. Decía que simplemente no podía dejar que su alma se marchitara. Su legado no fue un escándalo público, ni una rebelión visible. Fue la siembra silenciosa de verdad. Entre los escombros del miedo, hoy, su nombre no aparece en los libros de historia, pero sus palabras siguen resonando en las paredes de quienes todavía buscan justicia. La historia de Inés no es solo la tragedia silenciosa de una mujer atrapada entre el deber y la conciencia. Es la representación de tantas voces femeninas
que vivieron bajo el peso de un régimen que no necesitaba gritar para imponer miedo. Desde su rincón, desde la sombra de un uniforme, Inés nos enseñó que el silencio también puede ser una forma de resistencia, que incluso cuando no se alza la voz, aún puede mantenerse la dignidad. Este episodio nos invita a mirar más allá de los nombres y los hechos. Nos obliga a preguntarnos cuántas mujeres más fueron reducidas a figuras decorativas, a fantasmas sin historia, y por qué, después de tanto tiempo, aún seguimos sin escuchar con suficiente profundidad a quienes fueron condenadas solo por sentir, pensar o escribir. Recordar a Inés no es solo un acto de memoria individual, es un deber colectivo, por ella, por las que no dejaron rastro, por las que aún temen hablar, porque solo cuando devolvemos sus historias al presente, les devolvemos el lugar que la historia oficial les negó. Y si detrás de cada silencio femenino de aquella época hubiera una historia como la de Inés, esperando ser contada, ¿estamos preparados para escuchar lo que el franquismo nos enseñó a ignorar? Si esta historia te tocó, te invitamos a dejar tu comentario, compartir tu sentir y suscribirte al canal, porque aquí la memoria no es pasado, es presente urgente. Y si crees que nada puede doler más que el silencio forzado, en el próximo episodio escucharás otra herida, la de una joven embarazada, detenida y condenada por no tener marido, una historia donde el cuerpo femenino fue castigado, no por lo que hizo, sino por lo que representaba. Episodio 25. Arrestada por estar embarazada y no casada. Una verdad que aún tiembla bajo los escombros de la vergüenza impuesta.